Bueno, ¿cómo continuamos a partir de aquí? Hemos dicho que tenemos 24 encuentros y esos 24 encuentros, en ellos vamos a desarrollar esta idea central que hemos expuesto como morfología comparada de la historia para interpretar los distintos momentos de la historia como enlazados dialécticamente. Para abandonar un poco esa hipótesis del fin de la historia o de la profecía histórica con una teleología, una finalidad establecida, proféticamente o no, pero que de algún modo preestablecida, y no, resuelta como nosotros proponemos, que sería la resolución dialéctica de formas que son comparadas y que esa morfología comparada es la que nos permite visualizar esa estructura interna en donde la contradicción está asistiendo al paso de la historia y está explicándola. Eh, Nosotros hemos visto, eh, a partir de la morfología comparada, establecer algunos criterios eh, y Y vimos, por ejemplo, en el periodo inicial, en esta comparación tripartita que hicimos entre el Egipto antiguo, el periodo clásico y la cultura occidental, los tres momentos de organización y reorganización en el caso de la cultura occidental, pero en definitiva es organización para Occidente, porque mientras existió el Imperio Romano, lo enlazamos con el periodo clásico de la cultura greco-romana, ¿no es cierto? Y tomamos, sí, la reorganización a partir del 500, a partir de que, bueno, la época de Clodoveo, los francos, y la época en donde las tribus bárbaras invaden, y bueno, se da la reorganización hasta el momento en que la Navidad del 800 se permite visualizar una nueva forma, que es la forma de la, digamos, el imperio carlomagno o el imperio carolingio, ¿no es cierto? Bueno, también vimos el feudalismo con características propias como la economía territorial, la sociedad estamental, nobleza, clero y vasallos, la nobleza caballeresca, el campo rige sobre la ciudad. Y eso lo vemos en todos lados, en Egipto, en la época de Amon-Ra, en el cinequismo de Agamenón con los reyes homéricos, o en Occidente con el gótico, el imperio romano germánico de Carlomagno, inclusive hasta la disolución del césaropapismo, que, como sabemos, es la expresión de poder máximo que te culmina en el siglo XIII, pero que cuando nace con mucha fuerza por la presencia de los papas, fundamentalmente la victoria que obtienen sobre Enrique IV, que particularmente Gregorio VII puede darse el lujo de establecer una diferencia en favor del clero, termina, sin embargo, como sabíamos, a la inversa, en el renunciamiento en el rapto de Aviñón y la debilidad misma del papado. Pero con todos estos intríngulis y estas cuestiones internas, sin embargo, esto se mantiene una presencia común, porque tanto lo religioso como lo sacerdotal, como el poder de la clase noble, de la clase guerrera, eh, son las que tienen la presencia, son los dos estados que en definitiva resuelven todo el feudalismo, hasta que la modernidad va a instalar, o el paso a la modernidad va a instalar ese tercer estado, que es el tercer estado de la burguesía, ¿no? Y eso lo vemos como un carácter común en todos lados, como la formación del Estado moderno, en donde la ciudad termina imponiendo la economía al campo, ¿eh? Hasta llegar
al principio del absolutismo. Acá les he puesto algunos rasgos que también son propios, como el surgimiento del Estado, el dinero que se impone a la propiedad territorial, y con ello la cultura territorial queda desplazada por una cultura urbana, el nacimiento del tercer estado de la que es la burguesía, la época de las pestes y las miserias, las monarquías se empoderan. Vamos a tener como expresión última el absolutismo, ¿no es cierto? Bueno, en Egipto las dinastías 11 y 12 con Sesostris y Amenemhet, como por ejemplo, después termina dentro de la cultura occidental, Richelieu y Cromwell, Wallenstein, pero terminaría expresada por Luis XIV, por Felipe, por Federico de Prusia, Federico el Grande. En definitiva, las expresiones de mayor autoridad y poderío se dan como el cenit, como la expresión máxima de luminosidad del Estado. Y eso se da en estos tres desarrollos civilizatorios, en el Egipto, en el periodo clásico y en la cultura occidental. ¿Qué nos queda para el desarrollo? Con esta unidad explicativa quedamos simplemente en obligación a seguir buscando las referencias que hay para establecer y para esclarecer esta morfología comparada, que son las distintas formas que se elaboran en la cultura a partir de distintas civilizaciones, pero que son coincidentes y que nos llama la atención precisamente como para poder establecer un principio de relación y de explicación para el comportamiento histórico de las distintas culturas. Vamos a examinar puntualmente en nuestro presente la relación que hay entre moderno y posmoderno, entre modernidad y posmodernidad en todos estos puntos. Primero, la racionalidad y el culto por la ciencia y la razón. Frente a ello, el relativismo que se ha establecido respecto de la verdad y la doctrina de la posverdad. El progreso científico y la crisis de la idea del progreso. La ilustración y el rechazo de los ideales que sostienen a la ilustración. El proceso civilizatorio en torno a la conformación de la cultura y una experiencia de desublimación y banalidad que se daría en la posmodernidad, con la inclusión de una corriente muy fuerte que es el vitalismo. Necesitamos hacer este examen comparativo, más sabiendo de que la comparación y hay una constitución repetida, estable, observable dentro de los modos distintos en que se expresa la cultura. Lo vemos como regla general, entonces en lo particular nos tomamos la libertad de hacer este examen comparativo entre moderno y posmoderno. También lo haremos en relación al derecho. Es decir, el tema del ajuste de la sociedad a las normas de derecho. En Locke, en Montesquieu, el derecho a la libertad, bueno, digamos que no alcanza a satisfacer una respuesta acerca del relativismo, de la verdad, de la posverdad y de la crisis de la idea del progreso, que sumado a eso se convierte en el rechazo de los ideales de ilustración y también en un mecanismo de desublimación y de refugio en el vitalismo exceso. Ese proceso civilizatorio debe ser reexaminado y las formas comparativas nos parecen que es el camino. También hay un lugar para una discusión en la historia como providencialismo, como finalismo, como teleología, como resolución dialéctica, o como un pensamiento único, expresión del liberalismo tardío.
el ideal de libertad, el renunciamiento al ideal revolucionario de libertad. Son dos comparaciones que tenemos que restablecerlas para poder identificar el signo de la época en que vivimos. El papel revolucionario de la libertad y el papel de la burguesía como clase dominante apaciguada en el ejercicio de su poder, en donde ya pareciera que no necesita modificar las cosas. La cultura de la civilización y la New Age. Esta es el eje de nuestra discusión. La economía feudal al capitalismo, característico de la modernidad, o el capitalismo financiero que inspira el comportamiento económico de la época. El Estado, la discusión acerca de la validez del Estado, y por otra parte, finalmente, la necesidad de una filosofía para Latinoamérica. Obviamente que todos estos temas los trataremos en nuestros 24 encuentros, de forma pormenorizada, profundizada y con una lectura apropiada para poder ir orientando respuestas. Espero que les interese, espero que lo compartamos, espero que tengamos un trabajo que nos brinde por lo menos una imagen gratificante inspirada en la satisfacción personal de comprender el siglo en el que vivimos, la época de cambio que transitamos, y que bueno, esta nueva reforma educativa, esta nueva reforma instalada desde la virtualidad y la inteligencia artificial y la robótica, con el cambio de conductas que trae aparejado, sea para nosotros de alguna forma algo que cobre transparencia y que nos dé la posibilidad de entender lo que nos sucede. Bueno, con un abrazo fraterno, los espero que nos podamos reunir. Y me despido.